Abran sus Biblias en Isaías capítulo 9, versículo 6. El salmos que han escuchado durante la lectura. Isaías 9, 6. ¿Qué significa? Porque un niño nos es nacido y el siguiente domingo un hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Capítulo 9 continúa de los capítulos 7 y 8 del trabajo de Isaías. El trabajo de Isaías y sus dos hijos como señales. Dice, yo y mis hijos somos dados como señales y prodigios. ¿Sabes por qué son milagros y señales? Para hacerte preguntar. Uno de esos hijos era la señal de la cautividad de los asirios y la destrucción de Israel. No el reino de Judá, pero el reino de Israel. Acuérdate que estos dos reinos han sido separados como si fueran dos esposas. Judá, una esposa, y Israel. Y Israel ha establecido dos altares, uno en el norte, otro en el sur. Así que su pecado era más grande que el pecado de Judá. Así que han sido destruidos antes que Judá. Y uno de los hijos era la señal del castigo de Dios por medio de la cautividad de los asirios, el gran imperio de la antigüedad. Hubieron conquistado desde Irak hasta Egipto. Así que tomaron ciudad tras ciudad, nación tras nación, llevándolos en cautividad, e Israel fue llevado más allá de Asiria, más allá del río Éufrates, nunca para ser vistos como nación. Samaria había sido convertida a su capital, así que ese hijo era señal de esa cautividad, la cautividad de Asiria, y el otro hijo era señal del regreso a Dios, el retorno de un remanente que regresarían a Dios. Y Dios constantemente tiene este tema a través de las Escrituras, que da luz y da tinieblas, que golpea y sana. Este tema corre a través de todas las Escrituras. ¿Lo ves aquí? Golpeando a través de Asiria. Deja a la tierra de Israel vacía y maldita. Ahora, la tierra, Dios tiene una relación con la tierra. Es la misma palabra en el hebreo y en el griego. Y en el español, tierra significa polvo, tierra. Lo mismo para el hebreo y griego. La tierra también hubo sido maldita en la caída de Adán. Génesis 3, 17, 18 dice, maldita es la tierra por tu culpa, por el pecado de Adán. Dice, espinos crecerán por tu causa. Y en Levítico dice también que la tierra vomita su pueblo, su gente. Levítico 18, 28. ¿Sabías esto? ¿Tus hijos saben esto? Donde la tierra, donde han contaminado con idolatría la tierra, así como uno vomita, así la tierra ha vomitado por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Es lo que vemos hoy en Centroamérica. Le puede
suceder a cualquier nación, no solamente a Centroamérica, pero Dios ha dado una declaración en contra de su pueblo. Lo vemos en los días de Isaías, el pueblo del norte de Israel siendo vomitado por su idolatría. Esta es la justicia de Dios. Dice, lo que has sembrado cosecharás. Ahora, cuando Jesús llega, la tierra será liberada de esta maldición. Lo hemos leído en Romanos 8:19, que la creación espera ansiosamente por la revelación del Hijo de Dios. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Seremos como Él. Le veremos. Está hablando de una resurrección. Así que la creación espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, aún todavía por verse. Y dice aquí en Romanos 8, la creación que fue sujetada será liberada de la esclavitud de corrupción. Mucha gente dice que su segunda venida sí vino para destruir a Jerusalén, pero no era su segunda venida, era la señal de su venida para ser sentado en el trono de David, su trono glorioso. Esa era la señal de su venida, no su venida. Le llama su venida porque es una señal. Cuando ves en un espejo, no eres tú, es una señal de ti. Si te muestro una fotografía de mi casa, yo digo, es mi casa. Entendemos que no es mi casa, sino es una fotografía de mi casa. Y eso fue el año 70. Pero esta escritura prueba que Dios vendrá nuevamente y será revelado a todos lo que somos y lo que somos ya. Y la Biblia enseña que Dios juzgará la tierra de Galilea. En este capítulo de Isaías, capítulo 9, nos habla de esto. Dice, ellos, o sea, Israel, pasarán a través de la tierra con hambre, hablando de la cautividad de los asirios, como esclavos, y será que tendrán hambre, pero se levantarán enfurecidos y culparán a Dios y su rey. Siempre culpando a Dios. Dios es su culpa. Miran hacia arriba y dice, quítate de mi vida. Conozco un hombre que así ha declarado. Versículo 9:22. Serán acarreados. Ese es el juicio de Dios en Israel. Y Dios ha usado a Siria para esclavizarlos. Este es el ministerio de Jesús como hijo de Isaías, Maher Shalal Hasasbaz. Un hombre que había nacido, y ese nombre que significa en Segunda de Reyes, dice que los reyes de Asiria vendrían y tomaron grandes áreas de Galilea y los llevó cautivos hacia su imperio, nunca para ser vistos otra vez. Aquellos habían sido mezclados con los de Judá.
Has escuchado de las 10 tribus perdidas. Aquí es donde se perdieron. No sabemos a dónde se fueron. Fueron llevados para no ser vistas nunca más. Pero en este capítulo Isaías también ve la luz brillante para Galilea, en la señal del otro hijo, un remanente que regresaría. En hebreo significa Yeher-Sheleb. Y dice en el versículo 9, capítulo 9, versículo 2. Isaías está viendo hacia el futuro y dice, el pueblo que andaba en tinieblas cuando fueron llevados por Asiria, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, cuando se gozan, cuando reparten despojos. Así que Mateo cita este versículo donde Isaías ve esos días gloriosos del remanente en los días de Jesucristo. Los días de Sher Yasub, un remanente regresará. Mateo 4, 13 y 14. Saliendo de Nazaret, Jesús llegó y habitó en Capernaum, Galilea, hacia el mar, entre las regiones de Zebulón y Naftalí, para que sea cumplido lo que fue escrito por el profeta Isaías, citando este versículo que acabamos de leer. Esto es lo que Dios quiere decir cuando le dice a Isaías que debe de tomar a su hijo. Shear Yasub, un remanente regresará. La misma región que había sido tan entenebrecida, había sido llevado en cautividad, se convirtió en la primer tierra para recibir el mensaje del Mesías, la luz del Mesías. Isaías vio esa luz. Ahí es donde Jesús empezó su ministerio. Creciendo en Nazaret, la misma región, yendo a Capernaum, habitando en esta área. Ahora, nota lo que dice Isaías en este capítulo. Dice, un ministerio sangriento del Hijo. Isaías 4 y 5. Isaías 9, 4 y 5. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Está hablando del Mesías y el día donde Galilea sería bendecida. Has quebrado su pesado yugo y la vara de su hombro, Asiria, como un tipo de Satanás, y el centro de su opresión como en el día de Madián. Ese día donde pocos han vencido a muchos, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Así se describe el ministerio de Jesucristo, como un ministerio de sangre. ¿Lo puedes ver? Porque todo calzado revolcado en sangre. Y continúa, porque un niño nos es nacido. Y tienes que leerlo. En contexto está hablando del ministerio de Jesucristo. Así lo ve Isaías, así se lo mostró Dios mismo. Porque un niño nos es nacido, hijo de Isaías, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora sí, lo puedes entender cuando lees Isaías. Isaías y sus dos
hijos son señales. Señales que representan los dos ministerios de Cristo. Un hijo os es dado y un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, Hashesh Hashbash, donde Dios usa a Israel para ser llevado y a la iglesia en Roma. Este es el carácter y esto es Cristo revelado. Jesucristo mismo dice, el Antiguo Testamento es acerca de mí. ¿Puedes decir amén? Sí que Dios usa a Satanás para llevar a Israel en cautividad, a la iglesia en Roma. Y este nombre Mahel Shalash Hashbash, un hijo que ha sido cortado usando al demonio. Dios usa al demonio. Estaremos hablando más de esto el siguiente domingo, donde Jesucristo usa a Asiria para destruir a Israel. Asiria, malvada, cruel. Y lo usa una vez más. Dios lo hace una vez más 800 años después al usar a Roma para destruir Jerusalén. El carácter de Cristo. A Israel natural que regresa, donde reconstruyen a Jerusalén, ¿verdad? 800 años después y usa a Roma para destruirlos. Sí que Dios destruye a ambas esposas, Israel en Judá. Pero hay un espacio entre las dos, entre estos dos eventos. Pero un hijo nos es nacido. Sher Yeshub, un remanente regresará. Un hijo que deja un tronco después de que el árbol es cortado y sale una ramita. Ese es el remanente. Aquel nombre que es esa rama, Cristo. Aquellos que están en Cristo son esas ramas. Un remanente. El elegido. Los escogidos. Israel natural regresará reconstruyendo en los días de Nehemías. Pero un Israel espiritual está por regresar. No a Israel, sino a Dios. Y aún así, construyendo la nueva Jerusalén. ¿Puedes decir amén? Qué bien tiene todo esto de regresar a lo natural. Todavía no llega. No habla de su retorno. Es el retorno a Dios mismo. Pero es bueno. No simplemente lo suficiente. Pero es el regreso al conocimiento, a la reconstrucción. Y Pablo nos habla de que después de que llega la fe ya no estamos debajo del consejo de la ley. Vemos que regresaron y reconstruyeron el templo en el año 536 a.C. y duró 600 años. ¿Fue malo? No. Fue un periodo de preparación y el tiempo de Dios se mueve lentamente, pero ha predeterminado en el celo de Dios que sea conseguido esto, el propósito final. Tomará un largo tiempo, todavía sigue tomando tiempo, pero Jesucristo destruye ese templo y lo reconstruye, el nuevo, en 3 días. Dice, destruiré este hombre y en 3 días resucitaré.
su cuerpo. Amén. No necesitamos el templo natural, tenemos al verdadero. Y Juan vio la nueva Jerusalén y dice, no vi ningún templo, porque el Cordero es el templo. Él es el templo. Él es la nueva Jerusalén. Hemos cantado acerca de una mansión en el cielo. Déjame decirte que no está hablando de una mansión en el cielo, porque cuando lees el último capítulo de Apocalipsis nos dice que es. No es una ciudad en el cielo, no es una ciudad de oro, nos dice que es. Léelo en contexto. Se olvida de cuál es el contexto. Dice, esta es la novia del Cordero, la nueva Jerusalén. No es una ciudad donde el oro brilla, es la iglesia invisible. Nos dice, es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Léelo por ti mismo. Ten la valentía de aceptar lo que lees y entiendes. Ahora, la pregunta es, ¿qué de bien regresará? Pero vemos que es un tiempo de preparación. Vivimos en un tiempo de preparación donde en 1948, donde Israel fue una nación oficialmente, Pablo nos dice, ¿sabes cómo cita Isaías? Cuando Isaías dice que el remanente regresará, dice Isaías. Lee en Romanos cómo Pablo cita. ¿Y qué quiere decir Romanos? Está interpretando el verdadero significado. Pablo dice en Romanos de Isaías 3:9. Isaías dice, un remanente regresará. Pablo dice, un remanente será salvo. Pablo nos dice lo que el Espíritu Santo quiso decir acerca del regreso del remanente. No está hablando de un regreso físico a la tierra, habla de ser salvo, habla de salvación. ¿Lo puedes ver? Porque aquello que es nacido de carne, carne es. Isaías 10:22. Puedes ver la imagen donde Tel Aviv, que es la ciudad más grande en Israel y es considerada por muchos, donde puede ser la capital del homosexualismo mundial. ¿Es esto el retorno del que habla Isaías? Cuando cristianos están tan cegados adorando esa bandera de Israel, un Israel moderno, pero no veo a un Israel moderno que se identifique con la ley de Dios. Hablamos de Ucrania, donde yo sé que mucha gente no simpatiza lo que Vladimir Putin está haciendo, pero no está dentro de nuestro negocio controlar lo que hacen los demás. No tenemos ningún derecho consumiendo
y alimentando otras guerras. Puedes ver esta imagen promocionando homosexualidad, promocionando Hollywood y sus valores. No podemos ser identificados con esto. Su presidente, un hombre de Hollywood, que adora esa cultura, que odia a Jesucristo. ¿Cómo pudiéramos contaminándonos, apoyando esto? Ora por el cristianismo, ora por esos cristianos que apoyan esto. O seremos vomitados si no nos arrepentimos. Este es el patrón, este es la naturaleza de Cristo. Mí y mis hijos son señales por la casa de Jacob. ¿Sabes qué es la casa de Jacob? Cuando habla de una casa, la Biblia, la casa de David, la casa de Jacob, la casa de Israel, dinastía. La dinastía de la iglesia, Israel. Jacob es Israel, el pueblo de Dios. Entiende y aprende la terminología de las escrituras. Empiezan a pelearse. Finalmente toman a Roma pidiéndole que traiga orden una y otra vez a través de la historia, a través de la Biblia y la historia. Pero necesitamos aliarnos con Dios. Aquello que es nacido de carne, carne es. Ay de ellos, ay de sus almas. Isaías 3:9. Debemos nacer de nuevo. El remanente que regresa es la novia de Cristo. La nueva Jerusalén es la novia de Cristo, que Juan vio descendiendo y nos dice que es la novia de Cristo, la iglesia, y no vio templo en él. No habrá templo reconstruido, porque el Cordero es el templo. Es un insulto al Cordero de Dios. Un hijo es nacido, él mismo está apretando la prensa de la ira de Dios. Apocalipsis 19:15. Mahel Shalash Hashbash ha destruido a Jerusalén. Ha mandado ese monte hacia el mar de los gentiles. Y si tienes fe, tú también lo puedes hacer. Entonces, ese remanente de Isaías que ha sido cortado, ese árbol, ha crecido una pequeña rama, los apóstoles. Y empieza a crecer. Y ha crecido, ha crecido. Sí, se ha corrompido, pero ha crecido esa rama. Llegan los reformados. Y ahora se ha corrompido una vez más y tiene que cortarlo una vez más. Pero dice Dios, construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Estas palabras llegarán. El celo de la voluntad de Dios conseguirá esto.
gran oscuridad precede una gran luz. ¿Te ha golpeado en gran oscuridad? Yo sé que hay afuera muchos escuchando que han experimentado esto. Todavía no ha golpeado esa confianza en ti mismo, pero no podemos tener completa confianza en Él hasta que golpee nuestro ego y autoconfianza y nos lleve a un lugar donde solamente confiemos en Dios y en nadie más. Así que regocíjate, un remanente regresará, te destruirá, pero un remanente de ti regresará. Creo que nos falta una fotografía. Aquí está. Ahí está. Aguanta, mi hijo, que el regocijo llega en la mañana. Serás sanado y salvo. No te desmayes o rindas. Como esta imagen donde has sido golpeado. Cuando sientas que has sido golpeado, que no hay nada por hacer, todavía no has llegado al final.